Bienvenidos a un nuevo programa de Hasta 100 Bien. Hoy día estamos con un invitado muy especial. La verdad que yo diría que este programa está hecho a medida de nuestro invitado. Aquí tenemos, y voy a leer porque es un currículum muy extenso, el doctor Fernando Santana, médico cirujano hace 40 años, con experiencia en tratamiento integral y sistémico del paciente, vanguardista en el desarrollo de la medicina del siglo XXI, integrando medicina anti-aging, ortomolecular, metabólica, funcional y de estilo de vida, nutrición y bioregulación de sistemas biológicos. Formación en terapia de reemplazo hormonal, bioidéntica, de la American Academy of Anti-Aging Medicine. Ha liderado incentivos privados en la implementación de institutos médicos con visión integral en cursos y conferencias a nivel internacional. Magíster en Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad Saludable de la Universidad de Barcelona. Diplomado en Nutrición y Obesidad de la Universidad de Chile. Miembro del Colegio Médico de Chile. Certificado en Nutrición y Terapia Cetogénica y Low Carb, High Fat, Nutrición de Network Advisory Training y The Noakes Foundation de Sudáfrica. Miembro de Society of Metabolic Health Practitioners y certificado en Medicina de la Longevidad del Longevity Education Hub, Centro de Educación para la Longevidad. Además es empresario, tiene a su haber el Centro Médico Calevit, en donde tienen una mirada muy integral sobre la salud diría yo 3.0, que se dedica a buscar las causas de la enfermedad y no medicar los síntomas de las enfermedades. Así que bienvenido, realmente es un placer tenerte por acá, Fernando. Y yo diría que debiéramos partir por definir qué es el envejecimiento hoy día. ¿Cómo lo definimos? Muchas gracias, Alex, por esta invitación y agradezco profundamente porque hay pocas instancias de un programa tan relevante con esa capacidad que tú tienes de ver un poco el futuro y es lo que viene, y además de poder educar. Cuando uno, como mi profesión, que es ser médico, ojalá pudiéramos sanar, yo creo que antes de sanar, nuestra misión es educar. Y estas son instancias tremendamente importantes para ver dónde estamos, qué queremos, ¿no es cierto?, con este concepto que tú has dicho, y hacia dónde podemos ir. En general, nosotros podemos definir el envejecimiento de acuerdo a cómo lo miramos. Si yo miro el envejecimiento a través de una célula, esa célula va a tener una vida, va a tener un desarrollo y va a tener una muerte programada, lo que llamamos una apoptosis. Y gracias a esa muerte celular, por ejemplo, se termina la placenta y el bebé nace. Es decir, cada vez que nosotros miramos el envejecimiento, tenemos que verlo en qué contexto está. Luego tenemos una definición ya a nivel de tejido, en la medida que nosotros aumentamos en este reloj cronológico, lo que dice tu carnet de identidad, que es muy distinto posiblemente a lo que dice tus células. Ahí ya estamos viendo, ¿no es cierto?, procesos de envejecimiento a nivel de tejidos y luego a nivel de nuestro órgano. Cuando nosotros perdemos nuestras capacidades básicas de entendimiento, de una fragilidad, porque no tengo musculación, una caída, o tengo mayor riesgo de enfermedad, con los años vamos disminuyendo nuestra capacidad de nuestro sistema inmunológico y la respuesta de tu organismo, que llamamos la homeostasis, para mantener este equilibrio, ya no se la puede lo suficiente, ese organismo entra en este proceso del envejecimiento. Entonces, tiene muchas definiciones y va a depender en qué área nosotros nos movemos para poder determinar este proceso de envejecimiento. Pero a la larga, si nosotros resumimos, es la capacidad de la comunicación o la capacidad del organismo de su reparación frente al daño, vamos aumentando el proceso del envejecimiento. El envejecimiento es inexorable. Nosotros nacemos y lo único claro que tenemos en la vida es que algún día tenemos que partir. El problema está
¿en qué condiciones vamos a partir? Y esto es lo que hoy día llamamos la transición epidemiológica. El mundo ha tenido cambios radicales, desde transiciones demográficas y de transiciones epidemiológicas. Si nosotros revisamos hacia atrás, posiblemente a finales del siglo XIX, a inicios de los años 1900, la mortalidad posiblemente se estipulaba entre 45 y 50 años. Así es. Hoy día nosotros ya estamos, ¿no es cierto?, promedio. Imagínate que Chile está, hombre y mujer, 81, 82 claro, años. Por ahí, ¿no es cierto? 80 años más o menos. Y hoy día además hay en el mundo, entiendo, más de 600.000 habitantes sobre 100 años. Y hace 20 años atrás o 30 habían no más de 90.000. Es decir, igual se está moviendo la edad. ¿Es tan así o hemos logrado un cierto techo en donde la esperanza de vida se quedó un poco en los 80, que por lo demás es bastante así en todos los países? Y de ahí nos ha costado mucho avanzar en una calidad de vida por sobre la esperanza de vida. Claro. En general hay países, por ejemplo Japón, que tiene una esperanza de vida, es decir, hablamos de esperanza de vida desde que tú naces, claro, cuántos años, ¿no es cierto?, la proyección vas a vivir. Particularmente Chile tiene en este momento una esperanza de vida bastante alta, dentro de los países más altos, posiblemente Latinoamérica, al igual que Uruguay, algo Argentina, en que estamos llegando en promedio, hombre-mujer, 81, 82 años. España, 85, 87 años. El problema en general, Alex, es en qué condiciones estamos llegando. Tal cual. Chile, Perú, Argentina, promedio tienen 11 a 14 años de invalidez. Estados Unidos está teniendo 17 años de invalidez. ¿Qué significa esto? Estamos llegando a una edad mayor, que no es tanto tampoco como quisiéramos, luego podemos ver proyecciones más adelantadas, pero el problema es en qué condiciones estamos llamando. Y esto es tan dramático que se le ha llegado a llamar el tsunami de plata. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que la natalidad hoy día está muy disminuida. Y resulta que tenemos una longevidad aparentemente un poco más prolongada, pero lamentablemente es una longevidad en patología. Claro, por eso cuando nosotros hablamos de la geriatría, es para ya tratar enfermedades. Y del punto de vista de la medicina de longevidad saludable, lamentablemente la geriatría está llegando 30 años tardes, cuando ya tengo la enfermedad. Imagínate, o sea, es como que estamos más o menos en una esperanza de vida cronológica de 80, 81 años, pero lo que está pasando es que está aumentando la brecha entre el momento que mi condición de salud general ya está en una condición de invalidez, mucho más años cada vez. Es decir, estamos retrocediendo el límite de donde ya tenemos enfermedades crónicas no transmisibles que nos hacen no vivir de manera normal el día a día, ¿no es cierto? ¿Eso está pasando? Ese es el gran problema. ¿Y qué ocurre con este concepto que surge incluso desde la economía? Se calcula que para el año 2030, en este momento el mundo tiene aproximadamente 7.800, 7.900 millones de habitantes. Se calcula que para el año 2030 aproximadamente 1.600 millones de personas sobre 65 años. El problema en qué condiciones. Y para el año 2050, 2.000 millones de personas. Por eso nosotros decimos que preocuparme, ocuparme de mi salud es un sentido de responsabilidad con las generaciones que vienen. Porque esos 14 años de invalidez, no hay presupuestos, ni de naciones, ni de estados, ni de familia, ni de personas que puedan sostenerlo. Que es cierto lo que dices, porque imagínate que uno no piensa en ese momento final en donde está viviendo los últimos 10, 15 años y claramente va a necesitar ayuda del Estado, de la familia,
sobre todo de la familia, que es súper detrimental en términos económicos, en términos emocionales, ver a un ser querido cómo se empieza a deteriorar y ya no puede ser autovalente, ya no depende del solo, y uno cree que nunca va a llegar ese momento. Y la verdad que hoy día, claro, hay mucha más gente sobre 50 en el mundo que menor de 50. Por eso yo creo que está todo este boom de cómo nos cuidamos, de qué podemos hacer nosotros con nuestros hábitos para acortar al máximo esa brecha entre el momento en que mi salud ya está en un 50% o menos, a nivel medio general en varios indicadores, y el momento en que voy a fallecer. Esa es una de las tareas de la medicina de longevidad saludable, que es acortar esta brecha en el momento que yo quiera partir, que tenga que partir, y esta enfermedad. Pero viene una segunda pregunta. ¿Quién quiere partir de este mundo si está sano, es feliz, tiene trabajo, tiene familia, tiene salud, que es lo más importante? Lógico. Entonces, ahí es donde tenemos que darle una vuelta, y esto es un fenómeno de nación, es un fenómeno de gobiernos, es un fenómeno mundial de poder, ¿no es cierto?, educar a la población para llegar a este concepto de una longevidad saludable y acortar esta brecha. Imagínate que las últimas publicaciones del año 2019 tenemos, le llaman los 4 jinetes o de Big Four, las 4 enfermedades, y la mortalidad publicada prepandemia, trabajos a partir del 2016-2018, 40 millones de personas mueren en el mundo por enfermedades cardiovasculares a la cabeza, 18 millones, casi un poco menos que la población chilena. Imagínate. Cáncer, 9 millones. Enfermedades respiratorias, 4 millones. Y enfermedades metabólicas, obesidad, sobrepeso, 1.9, 2 millones de pesos. 2 millones de personas. Esa enfermedad, el síndrome metabólico, es la antesala de las otras 3. Sí, eso es lo interesante, ¿no es cierto? Que en medicina nada es blanco y negro, sino que todo esto se conjuga. Claro, confluye, ¿cierto? ¿no es cierto? Y podemos hablar de qué manera el metabolismo está relacionado con el cáncer, está relacionado con las enfermedades cardiovasculares, y una enfermedad metabólica cardiovascular podría producirme también mayor riesgo, claro, por ejemplo, de patologías del punto de vista de cáncer. Y lo que llama la atención, que es lo que llamamos la mortalidad prematura, aquellas personas que fallecen entre los 39 años y los 69 años, 18 millones. Es enorme la cantidad. Eso es la mortalidad prematura. ¿Qué estamos haciendo? Entonces la medicina ha avanzado mucho en todo lo que es el aparataje de la cirugía. El aparataje, ya es difícil que alguien se muera en este momento por una tuberculosis. Es difícil que alguien se muera por una sífilis terciaria que se veían en los 2 siglos pasados. Claro. Es difícil que alguien se muera en este momento de una enfermedad erradicada, ¿no es cierto?, como puede ser a lo mejor una viruela. Pero sin embargo, frente a esta enfermedad crónica, que es la muerte lenta, poco tiene que ofrecer, lamentablemente, la medicina convencional, aparte de tratar la sintomatología, tal cual, que es la paliativo, consecuencia de un proceso. Tal cual. De ahí que la medicina de longevidad saludable, concepto muy nuevo, considera el envejecimiento en sí como una enfermedad que sí podemos tratar y que sí podemos actuar frente a ella. Sí, de hecho es un concepto re interesante porque todos estamos acostumbrados a que nos digan, y nosotros mismos creemos que el proceso de envejecimiento es algo natural, que vamos a tener más o menos el mismo desenlace que nuestros padres o un poco mejor que nuestros abuelos, pero la verdad que efectivamente en el concepto de longevidad saludable hoy día la enfermedad está siendo considerada, la vejez, como una enfermedad o la enfermedad que da inicio a los 4 jinetes del apocalipsis. Incluso mucho antes, ¿no es cierto? Un envejecimiento prematuro te lleva a un síndrome metabólico primero, arteriosclerosis lentamente después, y de ahí se te puede meter un cáncer o una enfermedad neurodegenerativa. Entonces es realmente muy interesante que hoy día la gente empiece a ver el envejecimiento, sobre todo el prematuro, ¿no es cierto? Cuando todavía ni siquiera llega a la esperanza de vida y ya tienes muchos síntomas
de estas enfermedades que te van a matar antes de que llegues a los 80, que es a donde deberías llegar. Y llegar en muy buenas condiciones y con Claro. una solidez del punto de vista, no este síndrome que llamamos de la fragilidad. Entonces, en ese aspecto, la medicina de longevidad saludable rompe con el paradigma de entender que el envejecimiento es inexorable, el envejecimiento poco podemos actuar, sino que vamos a actuar frente a las enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces hoy día se gastan millones de dólares en investigar la píldora mágica para el Alzheimer, en investigar cuáles son los últimos quimioterapias frente al cáncer, en investigar qué solución voy a tener. Pero no vamos a las causas primarias. Y lamentablemente, el punto de vista económico de los grandes países que están orientados a una enfermedad determinada, no da los presupuestos tan altos para investigar algo tan complejo como es el proceso de envejecimiento, sabiendo, ¿no es cierto?, que a la larga este tsunami de plata que se nos viene, si no entendemos este proceso, el caos es enorme. Se calcula que posiblemente en Estados Unidos, a partir del año 2030, ¿para qué decir 2050?, no van a haber personas que puedan atender a la cantidad de pacientes con daños neurológicos como demencia senil o Alzheimer. Imagínate. O sea, es una epidemia de enfermedades crónicas tremenda. Entonces, es esta pandemia crónica de enfermedades que se nos vienen encima. Claro, y ahí es donde viene el concepto de que estas enfermedades, como son de desarrollo lento, en muchos casos, sobre todo la arteriosclerosis y las enfermedades neurodegenerativas que son más lentas, o la diabetes 2, que parte a veces muy temprano, con consumos excesivos de azúcar y de comida refinada y exceso de harina, y finalmente uno se da cuenta, pasa el tiempo y ya tiene una condición bastante deteriorada, y está este concepto entonces de, bueno, ¿desde cuándo nos cuidamos? Desde los 40, cuando ya llegamos a la mitad, está muy metido ese concepto de ya tengo 40, voy a tener que empezar a preocuparme un poco más, como si antes no hubiera pasado nada. Pero, ¿cuál es tu consejo ahí, Fernando? Porque la gente tiende a postergar el tener como responsabilidad número uno su propia salud y decir, esto realmente depende mucho de mí. La verdad que tenemos que estar muy agradecidos porque el cuerpo humano, el Homo sapiens, tiene una capacidad de resiliencia enorme. Pero no abusemos. ¿Cómo quisiera yo haber tenido este conocimiento hace mucho tiempo atrás? Yo vengo de una familia en que la predisposición a la diabetes es muy alta. En abril partió un hermano de 69 años, siendo que fue seleccionado chileno de taekwondo, seleccionado chileno de lanzamiento de bala, y siempre le dijeron, la verdad que tienes que comer mucho para tener mucha energía. Y para tener esa energía, come todo lo que más pueda, particularmente una energía rápida como un carbohidrato, y comenzó precozmente con una síndrome metabólico no diagnosticado, una resistencia a la insulina no diagnosticada, porque la medicina convencional muchas veces, como no duele en ese momento, muchas veces no se diagnostica hiperinsulinemia, y luego una diabetes tipo 2. El año pasado se operó de 5 bypass, fueron 2, 3 stent y los otros fueron bypass. Pero falleció este año, en abril, 69 años, porque el daño metabólico es muy grande. Entonces, ¿cómo, teniendo todo recurso, no era mi paciente, teniendo todos los recursos habido por haber, ocurre eso? Entonces, cuando tú ves esto, que todos ya venimos con un daño metabólico, la pregunta tuya es, ¿a qué edad nos cuidamos? ¿Nos vamos a cuidar cuando ya comience la enfermedad? ¿O lo que yo quiero es justamente con este concepto de los pilares del proceso de envejecimiento, que ya los conocemos, que son dianas terapéuticas para poder intervenir desde ya, poder hacerlo lo más precoz? Por eso cuando me dicen, ¿cuándo comienza a ocuparte de una medicina de longevidad y lograr una longevidad saludable? Nosotros borramos de nuestra cabeza el concepto de envejecimiento patológico. Hablamos más bien de una longevidad saludable. Yo le digo,
eso parte desde el momento de la gestación. Porque si Imagínate, una yo hubiera madre... dicho, cuando uno termina el proceso de crecimiento, a los 21 ya, pero tú estás hablando de que... Desde la gestación. Poco menos darle conciencia a los niños de que cada cosa que comen también les afecta. Y no solamente a la los longevidad. niños, sino que particularmente los padres. Porque lo que comen los niños no es responsabilidad de los niños, sino que es Tal cual, de lo los que los padres. padres comen. Y ahí eso va a está el depender, premio ¿no es relacionado cierto?, del amor de con todo- el de todo azúcar el mundo. y la Absolutamente. Pascua con el azúcar y el conejito con el azúcar. Todo tiene que ver con expresar cariño a través normalmente del azúcar, sobre todo los niños. Uno es los elementos. O sea, el azúcar es uno. Pero si nosotros vamos a los aceites poliinsaturados, entonces Sí, en ese aspecto, si esa madre se cuida, porque la verdad que ojalá tuviera un parto natural, en que todo lo que significa, imagínate, por cada célula nosotros somos más genes o tenemos mayor cantidad de información genética de nuestras bacterias que de nosotros mismos. Por cada célula se calcula 10, 15 bacterias. Por lo tanto, somos más bacterias que Homo sapiens. Es Increíble. parte de esta simbiosis. Y si yo no tengo y tanto que uno de los integradores de estos pilares de envejecimiento, recién el último congreso de Copenhague, fue la disbiosis o este desequilibrio de la flora bacteriana. Cómo está el microbioma Claro, en la relación a eso. microbiota. Entonces, es muy distinto un bebé que nace por cesárea a un bebé que nace por parto vaginal. Es muy distinto un bebé que la madre durante su gestación tuvo concepto de vitaminas liposolubles, de un médico funcional, la importancia de la vitamina K2, la importancia de la vitamina D, la importancia del EPA y el DHA, la importancia de una alimentación menos inflamatoria. Ese bebé va a ser muy distinto a una mamá que a lo mejor por circunstancias la comida no fue la más adecuada. Y los factores genéticos que vienen dados en tus genes cuando naces, obviamente también hay personas que genéticamente son más longevas, aún tal vez no teniendo las mejores condiciones al momento del parto y todo eso, pero ¿cuánto de qué porcentaje se sabe más o menos cuánto pesa genéticamente el concepto de longevidad en un ser general, humano? en general, en toda enfermedad crónica o todo lo que llamamos, ¿no es cierto?, estas enfermedades crónicas no comunicables, la genética no representa más allá de un 15 o un 18%. Imagínate, o sea, uno puede hacer muchísimo con los hábitos. El 80% de enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades metabólicas, problemas cardiorrespiratorios, patología neurológica, es responsabilidad tuya. ¿Qué como? ¿Cómo duermo? ¿Cómo está el estrés? ¿Cómo La entreno? expresión, Claro. ¿no es cierto?, de la actividad física, el daño que vivimos por los tóxicos ambientales, particularmente la importancia que en Calevit le damos a la salud bucal frente a la presencia de metales pesados. El problema hoy día no solamente hablamos del smog químico, hablamos del electroesmog y hablamos, ¿no es cierto?, de la luz chatarra que actúa como si fuera un carbohidrato a nivel de la mitocondria. Entonces, cuando tú ya conoces todos estos pilares, ¿no es cierto?, vamos de alguna manera ayudando a frenar los procesos que me van a llevar a las enfermedades asociadas al envejecimiento. Por lo tanto, al final, un Alzheimer, un problema cardiovascular, desde este punto de vista, son síntomas de un trasfondo mucho más importante, que es la desregulación de estos pilares de los procesos del envejecimiento. Y cuando tú conoces estos pilares del envejecimiento, sí hoy día, y esperamos que a futuro tengamos mayor cantidad de oportunidades terapéuticas para poder actuar. No, muy interesante. Vamos a seguir conversando de estos temas en el segundo bloque. Vamos a una pausa ahora y les recordamos que este programa se transmite todos los jueves a las 22 horas por las plataformas digitales de Agricultura TV y todos los canales digitales. Nos vemos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos.
Aquí estamos de vuelta en Hasta 100 Bien, compartiendo tremendos conceptos de longevidad y de la verdadera salud con el doctor Fernando Santana. Vamos a seguir esta conversación muy entretenida y quiero que nos concentremos un poco en entender cómo ha evolucionado esta epidemiología o esta transición epidemiológica desde principios del siglo hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa pasada desde ese momento hasta ahora? Ese es el fenómeno, ¿no es cierto?, que hoy día estamos enfrentando. Hablamos de transición epidemiológica por estos cambios que ocurren. Lo que decíamos, ¿no es cierto?, hace un rato atrás, que la expectativa de vida en el siglo pasado, 50 años. Pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas en Chile era la desnutrición de los niños. Otras causas de muerte eran los problemas infecciosos. Problemas, por ejemplo, la tuberculosis. Problemas del punto de vista de cuadros severos infecciosos o virales antes de la llegada, a lo mejor, de vacunas. Entonces, esta transición en la cual el daño que se observaba en el enbioma, este ambiente, porque no teníamos agua potable, porque habían aguas servidas, por imagínate la epidemia de cólera que había. Hoy día la medicina ha solucionado este problema agudo. La medicina tiene cosas brillantes y el servicio de urgencia te salva una persona, pero luego te la lanza a la calle y ahora arréglesela a usted. Claro. En la enfermedad crónica, pero en los procesos infecciosos, en lo que significa el avance de la cirugía, en la UTI, nadie discute el problema es lo crónico. Pero hoy día nos trasladamos, como te decía, es muy difícil que hoy en día, ¿no es cierto?, alguien diga, ¿sabes qué? Se murió de una sífilis terciaria, se murió por una tuberculosis, claro, eso casi ya no se murió, ¿no es cierto?, por un cuadro mayor, o ya tenemos agua potable y ya tenemos higiene. Es muy difícil que hoy día se muera, por ejemplo, en Chile, o que haya problema de desnutrición por falta de calorías, por falta de nutrientes básicos. Hoy día observamos otra desnutrición, que es el niño obeso. El niño obeso es una falta de nutrientes con exceso de caloría. El problema es que voy a tener calorías vacías. Claro, y ahí viene exceso de que no pueden controlar el apetito y que no tienen las calorías disponibles que tienen de reserva. Y están en un constante espiral de apetito desenfrenado. Entonces hoy día vemos niños con, no solamente uno de los países más altos después de México, Chile, niños con sobrepeso, con obesidad. La diabetes hace 2 siglos era rarísimo. Resulta que hoy día estamos encontrando preadolescentes con diabetes, cosa que antes nunca se veía. La diabetes era un problema de la gente mayor. Y la gente en realidad tiene este concepto que viene muy de los 80, sobre todo la generación mía, de que el concepto era tratar de no tener nunca hambre y comer cada 2 horas para, en el fondo, engañar al metabolismo. Y había todo un concepto de comer muy seguido, por esto mismo, concepto completamente errado por lo demás. Hablemos un poco del ayuno intermitente, de lo sano que es bajar la frecuencia de alimentación y de cantidades. En muchos de los casos, sobre todo la gente que tiene diabetes 2 declarada o ya resistencia a la insulina, ¿cuál es tu visión al respecto de algo que está hoy día trending, que es el ayuno intermitente? La verdad que en medicina nada es blanco ni negro. Nosotros tenemos que respetar nuestra genética evolutiva. Y no es normal que tú te levantes a las 2 ni a las 3 de la mañana a comer. No me gusta entender este concepto de que el ayuno intermitente es un concepto de moda, porque las modas pasan. La moda es la cultura light, la moda es comer cada 2 horas, la moda es comer y andar contando calorías. Nuestra genética tiene 2.5 millones de años. Y para haber atravesado el estrecho de Bering, mujeres, hombres, posiblemente pasaron muchos días Tal cual. con hambre, bajo el hielo, sin comer, sin carbohidratos. Y por eso estamos acá, si no nos tuviéramos. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad evolutiva que hoy día se nos está dando vuelta el problema. Claro, hay porque exceso de comida, exceso de es estímulo lo que por yo comer. digo siempre,
comemos de una manera esperando un invierno que nunca llega. Tal cual. Es como ir a comprar al supermercado cuando la despensa está llena. Claro. Entonces no le damos la oportunidad a nuestro cuerpo. Entonces lo normal es que estos ayunos fisiológicos es normal para todo el mundo. Ahora, dependiendo de quién soy, cuáles son mis objetivos, de mi edad, de mi condición biológica, puedo hacer ayunos de mayor horas, y hoy día nosotros estipulamos un concepto que es dar vuelta al ayuno, que es la terapia BAR. ¿Qué significa esto? Una ventana de alimentación reducida, pero va a depender de la individualidad de la persona. No es llegar y hacerlo, y tenemos que ver cuáles son los objetivos. Nosotros tenemos los genes ahorradores. Estos genes ahorradores permiten que, por ejemplo, un oso polar o un oso como tal, antes de hibernar, ellos comen y se comen toda la miel. Los osos son de comerse toda la miel, azúcar, comen toda la fruta que quieren, pero luego se van a invernar durante 5 o 6 meses, sí, claro. Y en ese periodo baja el metabolismo y estimula, y ellos viven con beta-oxidación de estos ácidos grasos. Nosotros no. Entonces estos genes ahorradores que en un momento nos sirvieron para poder pasar mucho tiempo en ayuno, hoy día nos están jugando en contra. Por eso, la resistencia a la insulina, el hígado graso, son procesos fisiológicos. Tal cual. Son que no le damos la oportunidad de poder llegar a degradar. Por ejemplo, cuando un ave de Europa que van a anidar a Canadá, ellos antes de salir se comen todo el grano, se comen toda la fruta y son aves y gansos obesos. Y ahí viene el foie gras, que ellos tienen un hígado graso gigantesco. Pero cuando ellos van a anidar y atraviesan todo el Atlántico con un ejercicio de alta intensidad aeróbico, ellos llegan fit al otro lado, sin hígado graso, tenían toda muy esa bien, reserva. Porque esa reserva yo la ocupé. Sí. Entonces, ¿puedo decir que ese ganso estaba en ayuno? Depende cómo lo mire, pero no estaba en ayuno, porque se estaba alimentando de su foie gras, de ese hígado graso. El problema es que nosotros tenemos que lograr de alguna manera permitir, y esto es una de las herramientas de la medicina longevidad. Dentro de las herramientas para lograr una mayor longevidad y una mayor longevidad en salud, lo único estudiado hasta la hora en modelos animales, ratones, perros, distintos mamíferos, particularmente también algunos primates, es la dieta hipocalórica. Sí, ahí te quiero comentar que en personas que he asesorado en su proceso de reducción de peso y de sacarlos de la resistencia a la insulina o claramente el síndrome metabólico declarado, muchos casos, y es súper importante lo que dices de que cada persona tiene que buscar su punto de ayuno o su ventana de alimentación. En algunos casos he notado que gente que está con el síndrome metabólico muy avanzado ha sido súper exitoso hacer incluso alimentación en ventanas de 2 horas día por medio. En algunos casos he tenido que llegar a alimentaciones de lo que se llama en Estados Unidos el OMAD, ¿no es cierto? One meal a day, pero depende mucho de la persona. Incluso personas que comen día por medio se han sentido maravillosos, han bajado más o menos 1 kilo a la semana, 1,5 kilos, no más, pero en forma persistente, y han salido y han revertido la enfermedad de la diabetes 2, pero con un sistema en que podría haber estado lleno de mitos, pero ¿cómo no voy a comer todos los días? O cómo esto de que día por medio 36 horas sin comer y después 8 de comer. Pero depende caso a caso, y incluso se puede llegar a ayunos de ese largo, ¿no es cierto? No, mucho más. Por ejemplo, en lo particular, yo he ayunado 5 días. Solo agua y un café. Yo he llegado también a 5 días sin tope. Pero el objetivo es maravilla, sobre todo el día 4 y 5. Pero el objetivo es otro. Por eso nosotros decimos, para poder ayunar, lo primero tienes que estar bien nutrido. Porque si bien es cierto, ¿no es cierto?, está este concepto de longevidad de la nutrición hipocalórica,
un poco restar este 30-40% de caloría, para el humano no es sostenible en el tiempo, porque vas a perder tu masa muscular, vas a perder tu masa ósea y luego, si no tienes una ayuda, va a tener un efecto rebote y va a subir. Uno puede bajar de peso de 1500 maneras. Así es. Lo importante no es bajar de peso, lo importante es mantener una composición física adecuada. Claro, un sistema de vida, un estilo de vida que pueda ser prolongable en el tiempo y sostenible, que te haga feliz, que te sientas saludable, liviano, energético, que puedas dormir bien, pero que se pueda mantener. La vida es eso. Entonces, existe One Meal a Day, existe el Fasting Mimicking Diet, existe el 18-8, existe el ayuno intermitente, un día sí, un día no. O sea, existen muchos modelos y cada modelo es a talla del paciente. También es primero qué comes, cómo comes, a qué hora comes. Claro. Porque yo puedo hacer un One Meal a Day y resulta que terminar, mi ayuno a las 10 de la noche y eso es fatal y prefiero que no lo hagas porque en el fondo los nutrientes recién van a entrar 2 horas, el hígado que ya tiene que estar con otra pega no va a ser lo adecuado, vamos a provocar un estrés porque los ayunos también son situaciones estresoras. Claro. Entonces, en general, hoy día es de acuerdo a los análisis del paciente, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a cómo tiene la nutrición, ajustar y personalizar el tipo de nutrición. Y parte del estilo de nutrición es incorporar, ¿no es cierto?, ayuno. Distinto si viene una embarazada, distinto si es un adolescente, distinto si es un paciente que tiene alguna patología oncológica, es qué vamos a dar, en qué contexto, por cuánto tiempo y qué suplemento vamos a dar antes. O sea, el descanso al sistema digestivo es súper importante en un sistema de vida saludable, sin duda. Y creo que cada uno tiene que encontrar cuál es el estilo que se acomoda mejor a sus necesidades, pero sí incluir el ayuno o el descanso al sistema digestivo de alguna manera y no estar comiendo todo el santo día 3 veces al día o cada vez que tengo hambre. No, absolutamente no, porque eso rompe con tu diseño evolutivo. No es normal andar comiendo cada 2-3 horas porque ahí nos trasladamos a lo que significa los sensores nutricionales y lo único que vamos a lograr es un mayor envejecimiento patológico. De todas maneras, hablemos un poco de un tema que es fascinante, que son y tú has estado estudiando mucho de eso, que son los hallmarks of aging o los indicadores de envejecimiento, que es una forma de ver qué grado de daño ya tiene mi fisiología, mi metabolismo, cuáles son los más importantes, cuáles debiéramos mirar más detenidamente, sobre todo cuando ya pasamos la mitad de nuestra vida. Mira, este es un trabajo muy interesante de uno de los papers más citados del equipo de un investigador y un biólogo español, el doctor Carlos López Otín. En teorías del envejecimiento, más o menos se calculan que son unas 300. Por eso el envejecimiento es tremendamente complejo. Y la única, 300 las distintas teorías. Y la única manera de poder entender esto es hacer un concepto de integración. No existe ni la píldora mágica, no existen ni las células madres mágicas, ni la cirugía mágica para tratar la longevidad. Tiene que ser con una mirada integradora. Es un libro abierto que cada vez se están integrando más. Entonces, de esto, este equipo, el año 2013, este año se cumplieron 10 años, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una revisión bibliográfica de poder entender este proceso. Y ellos lo hacen con equipos brillantes de investigación para poder buscar soluciones a patologías crónicas que se mantienen en el tiempo que no tienen solución, como una fibrosis quística pulmonar, como posiblemente algún tipo de enfermedades del punto de vista genético, y se encuentran en describiendo estos pilares, ¿no es cierto?, o estos hallmarks of aging, es decir, de qué manera los procesos que si nosotros los conocemos, vamos a permitir, y ahí comienza a aunar este concepto de integración. Por ejemplo, el hecho que yo haya venido para acá de mi oficina,
el hecho que estemos en una ciudad contaminada, el hecho que estemos bajo todos estos focos, le produce profundo daño a la expresión, por ejemplo, de lo que significa la expresión de los genes. Los genes son tuyos y van a ser siempre, pero que se expresen estos genes o no se expresen estos genes depende de factores epigenéticos. Uno de estos factores es justamente lo que llamamos, lo que está sobre la genética, que es la epigenética. La epigenética lo vemos a diario, lo que yo como, a qué hora como, si hago deporte, cómo es mi estrés, cómo duermo, si tomo algún tipo de suplemento, algún efecto negativo de algún fármaco. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos aumentando en este reloj cronológico, tenemos relojes biológicos, pero este reloj cronológico, se producen ruidos cromosómicos. Nosotros en la medida que envejecemos empiezan los cromosomas a hacerse ruido. Cuando yo los tengo joven, bien, están silentes. De aquí viene un concepto que a lo mejor lo has escuchado, que son las famosas sirtuinas. Efectivamente. Estas sirtuinas, que son 7 identificadas hasta la hora, gran desarrollo que tiene el doctor Sinclair, hay varias. Pero estas sirtuinas, particularmente la sirtuina número 1, o la 3 o la 6, después veremos en detalle lo que es, son proteínas que surgen frente a situaciones estresoras. Cuando yo expreso esta sirtuina, voy a silenciar estos genes, porque actúan en estos procesos que se llaman metilación, rara la palabra, que incluimos un grupo metilo, pero al final metilo es como enmudecer, metilo. O hay otros, ¿no es cierto?, que van a activar estos genes. Que aumentan el ruido de un que cierto voy a gen. aumentar este ruido cromosómico, ¿no es cierto?, que es una desacetilación. Y estos procesos tienen que ver hoy día con estos relojes de metilación y acetilación que se puede ver, y por eso hoy día hay exámenes para poder como medir. Entonces, si yo vengo para acá, posiblemente a lo mejor de los 20.000 genes que tiene, estos genes, ¿no es cierto?, que van a ser únicos, pero la expresión de ellos son los que van a cambiar, y de acuerdo a eso voy a expresar o no expresar una enfermedad, o lo voy a silenciar, particularmente con estas proteínas anti-envejecimiento que se estimulan por el ayuno, que se estimulan por una nutrición baja en carbohidratos, que se estimulan por los cuerpos cetónicos, una nutrición cetogénica, que por ejemplo son las sirtuinas. Sí, interesante ese tema. Vamos a volver a hablar de esto. Vamos a hacer algunas analogías para que la gente en la casa entienda muy bien lo que es el sistema epigenético y cómo actúa sobre el ADN, y también sobre este concepto de silenciar o aumentar el volumen de ciertos genes que generan o suprimen enfermedades. Súper interesante. Así que volvemos pronto y seguimos conversando de este tema. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. Energy Club, el gimnasio que tiene sedes desde Antofagasta hasta Temuco, 32 gimnasios en total, más de 1000 colaboradores que trabajan todos los días para poner en forma a los chilenos. Aquí estamos de vuelta en Hasta 100 Bien, conversando con el doctor Fernando Santana de este tema tan apasionante y fascinante que es cómo podemos envejecer de una manera mucho más saludable, aplazar la enfermedad crónica no transmisible, las que nos matan en su mayoría. Y estábamos hablando del sistema epigenético y el ADN, cómo conversan los dos, algo que en general las personas en su casa lo más probable es que no entiendan mucho, y sería bueno hacer una analogía entre el ADN y el sistema epigenético, que es el que le da la expresión a los genes. Lo que pasa es que cuando a veces en medicina el paciente va y tiene mucho examen y dice, mira, ¿sabes qué?
Yo tengo diabetes porque mi papá y mi abuelo fueron diabéticos. Yo soy obeso, tengo sobrepeso porque mi familia sobrepeso. Yo tengo trastorno del ánimo porque mi familia. La verdad que no. Tenemos que hacernos cargo. Esa información que viene, como les decía adelante, solamente un 15, un 18%. Lo demás depende de los factores que hoy día llamamos, palabra compleja, el envioma o estos factores externos o internos epigenéticos. Claro, las decisiones que uno ¿Cómo toma. se van a expresar estos genes? Como, ¿no es cierto? Decíamos, como se decía, si yo tengo una orquesta, esa orquesta va a estar con todos los instrumentos, pero que uno toque, que el otro toque, o que yo tenga un computador en que tengo todos los elementos, pero va a depender cómo yo toque, o tengo un piano. Las teclas son las mismas, las tonos, pero va a depender Claro, depende del del pianista. músico Claro. que toque la partitura y te puede sacar cosas totalmente distintas. Esa es la expresión epigenética. Acallar uno, silenciar otros, ver esto, y en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, todo este ruido cromosómico que está relacionado con los otros factores de los pilares del envejecimiento. Claro. Porque si eso no está adecuado, mi disfunción de mis mitocondrias, estos motorcitos que producen la energía, la senescencia celular, como nuestro sistema inmunológico va decreciendo y aparecen, la disminución de nuestras células madre, que son estas células que nos van a dar origen, la inadecuada eliminación de proteínas, que es lo que proteínas dañadas, que de alguna manera lo que nos pasa en enfermedades neurológicas como un Alzheimer o a lo mejor un Parkinson, que al final son proteínas que el cuerpo no es capaz de eliminar adecuadamente, la alteración de los receptores, particularmente si yo tengo alteración de la expresión, que se llama la disminución de la expresión de esta información, IGF-1, que tiene que ver con la insulina, ya moléculas para hacer crecer, si estoy en etapa de crecimiento anabólico, catabólico, los periodos de comida, los periodos de ayuno, todo esto, ¿no es cierto?, tiene que ver, el equilibrio de las hormonas, tiene que ver con estos pilares de los procesos de envejecimiento. Entonces podríamos decir que el sistema epigenético, y si lo llevamos de nueva analogía del director de orquesta, ¿no es cierto?, en donde el ADN de nosotros entonces siempre es el mismo, desde que nacemos hasta que morimos, pero si este director de orquesta está debilitado por todas estas expresiones que le producimos producto de cómo dormimos, comemos, si entrenamos o no, si estamos, ¿no es cierto?, expuestos a gases tóxicos, a smog, todas estas cosas en la práctica lo que hacen es debilitar este sistema, este director, y por lo tanto entonces lo que ocurre es que empezamos a tener una ineficiencia en reproducir nuestras células de la manera original y entonces se empiezan a desprogramar y ese es un poco el proceso de envejecimiento, si estoy entendiendo bien. Uno de los procesos, Ya. uno que tiene que ver justamente con este reloj que se le ha dado mucha importancia, ¿no es cierto?, de la epigenética, pero es uno. ¿No Ya. es cierto? Es uno No es lo dentro, único. no es lo único, ¿no es cierto? Que tiene que ver también con todos estos otros elementos que yo recién también nombré. Es uno de los elementos. Perfecto. Por ejemplo, la célula se puede reproducir hasta 50 veces. Y llega un momento determinado en que hay células que se le olvida morir. Las ¿Las llamadas células células senescentes? zombies. Las células zombie. Esas células zombie, o llamadas células también senescentes, son aquellas células que ya dejan de reproducirse, pero se le olvida morir. Y ahí quedan dando vueltas. Y esas que también quedan debilitan el dando sistema vuelta, epigenético. pero no son inocentes. Tienen un fenotipo, una expresión de secreción de una cantidad importante de moléculas proinflamatorias, de citocinas inflamatorias. Entonces son células que estoy ahí, no me muero, pero empiezo a afectar a todo mi entorno. Y Como por la manzana ejemplo, podría, por decirlo así, de la es el caja. origen dentro de algunos de los elementos, por ejemplo, del cáncer. Y en la medida que nosotros vamos aumentando en edad, si yo no me preocupo antes, mi sistema inmunológico va debilitándose. Y mi sistema inmunológico tiene que de alguna manera hacerse cargo de estas células senescentes que se les olvidaron morir, porque tienen que morir, pero se les olvidaron, reproducción, y el sistema inmune no se hace cargo y se empiezan a reproducir. Por eso no es lo mismo
un cuadro respiratorio en alguien de 20, 30 a un señor de 90 años. Porque mi sistema inmunológico está más débil, tengo mayor cantidad de procesos inflamatorios y la maquinaria de protección es distinta. Claro, está mucho más debilitada. Pero si yo me preocupo de estos pilares del envejecimiento que estamos conversando, ese señor de 90 años, claro que puede hacerse cargo y no terminar, ¿no es cierto?, por una bronconeumonía o no terminar con un proceso. Ahí es donde apunta también la medicina longevidad. Ahora, en esta edad de esperanza de vida que es promedio, ¿no es cierto?, que en Chile anda en torno a los 81 años, que finalmente está gente muriéndose antes, otra después, pero en la práctica, ¿qué es lo que está matando hoy día a los chilenos mayoritariamente? Yo creo que accidentes y todo eso debe ser menos del 5%. Al final, acá la mayoría de la gente va a morir por alguna enfermedad crónica no transmisible, ¿no es cierto? Cuando se revisan la causa de muerte o cuando se revisa, ¿no es cierto?, el gran grupo de lo que está pasando, Chile es lo que está pasando en los países absolutamente desarrollados del primer mundo. Todavía a la cabeza la enfermedad cardiovascular, por problemas ateroscleróticos, el problema de infarto, el problema de accidente cerebrovascular. Luego, ¿no es cierto?, el cáncer. Y se supone que el cáncer podría en un momento determinado casi igualar a la enfermedad cardiovascular. Sí, se está acercando vertiginosamente. Muy vertiginoso. ¿Y por qué? Porque muchas veces también, ¿no es cierto?, al final uno dice al paciente, ok, me salvé de un infarto. O cuando uno le dice al paciente, ¿de qué quieres morirte? Pues sabemos que nos tenemos que morir, ¿no es cierto? Entonces al final tú dices, estos 4 grandes son realmente lo que está pasando. Pero hoy día nuestra importancia no es vivir eternamente. La vida es maravillosa, tenemos mucho por qué vivir, tenemos mucho por disfrutar, pero la brecha, y ese es el objetivo de la medicina de longevidad saludable, es no solo vivir más años, sino que vivir más años en salud. Y según tú, Fernando, que has visto muchos pacientes en Calevit, siempre cuesta mucho encontrar hora en tu consulta, la verdad, porque la gente está entendiendo cada día mejor que la medicina preventiva, la medicina de longevidad saludable es mucho más valiosa que estar yendo a un doctor a que le den algún remedio químico para el síntoma. Y ahí, ¿cuáles tú dirías que son cuando ves toda la gente que llega, cuáles son los mayores tóxicos que atacan, que están en contra de la longevidad saludable? Porque, de nuevo, no es solamente llegar lejos, sino que llegar lejos, pero bien. Mira, mi inquietud como médico, porque siempre he sido muy busquilla en la medicina y nunca me he quedado en relación a dedicar todo a algo, y por eso vemos este concepto de integración. Aproximadamente hace 20 años, ¿no es cierto?, creé este concepto de Calevit, que tiene que ver con calidad de vida, energía, vitalidad. Ya somos 24 profesionales entre odontología biológica, un tema muy relevante, médicos, nutricionistas, ITENS, kinesiólogos externos también, que nos ayudan de alguna manera a entender y educar al paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tóxicos, particularmente de la longevidad, aquellos que nos están remando en contra, yo te diría que a la cabeza está el problema del síndrome metabólico y la obesidad. Porque el síndrome metabólico, ¿a qué llamamos síndrome metabólico? Lamentablemente no duele, digo yo, pero el paciente ya viene con un valor de presión alta, una grasitud a nivel de la cintura, hombre y mujer, la grasa abdominal, tremendamente inflamatoria, tremendo tejido que está repleto de células senescentes y por eso es un tejido muy inflamatorio. Y caldo de cultivo para una cantidad enorme de patología. Entonces, todo paciente que esté con sobrepeso y obesidad ya es un tóxico para la longevidad. Otro elemento importante es la vida sedentaria. Estamos fisiológicamente para el movimiento. No puedo, va a depender del paciente, va a depender de los objetivos,
pero sí tenemos que incorporar actividad física. Ya veremos si esa actividad física es más aeróbica, anaeróbica, si lo hacemos en ayuno, si de alguna manera vamos a hacer más bien un ejercicio de fuerza y tonicidad muscular. El músculo es el órgano de la longevidad que tenemos que cuidar. Qué bueno que lo dices, porque es súper relevante en tener más células, tejido vivo, que tienen una capacidad de procesar el azúcar en sangre. Es decir, mientras más masa muscular, mucho mejor que menos, sin duda. El músculo es el amortiguador del metabolismo. Qué buena analogía esa. Pero por otro lado, el exceso de actividad física y el exceso de volumen muscular te va a liquidar todos los antes. excesos son malos, obviamente. Porque mucho peso corporal, un esfuerzo extra para el corazón, y en el fondo empezamos con otros problemas también. Hay otro problema, que es la tasa metabólica que muchas veces buscamos. Vive más una tortuga que un conejo. A veces envejece mejor un profesor de filosofía que un profesor de educación física. Claro, un maratonista, ¿no es cierto?, de 42 kilómetros por carrera. Nuestra genética no está hecho para el sobreentrenamiento. Y si yo tengo mucha masa muscular, voy a tener, es como un auto. Si yo tengo un vehículo que lo voy a andar a 200 kilómetros por hora, lo voy a liquidar antes de tiempo. Por tanto, el ejercicio es un fármaco que tiene sus efectos adversos y tiene sus indicaciones. Y tiene que de alguna manera ser equilibrado y va a depender de mis objetivos. Lo que yo quiero para los 30, 35 años, que es lucir fit y con una gran masa muscular para una revista, no es amigo de la longevidad. Efectivamente, todo lo que es más anabólico tiende a cortarte la vida. Y lo que tiene, ¿no es cierto?, un metabolismo mucho más lento. Entonces, el tranquilo. concepto es Claro. equilibrio. Vivir la vida tranquila, Equilibradamente. en equilibrio, en movimiento, con actividad física. Otro tóxico, nutrición. Si yo me alimento de comida procesada, ultraprocesada, más allá del azúcar, porque yo te puedo sacar el azúcar, claro. pero si yo vengo con aceites poliinsaturados, girasol, maravilla, canola, Margarina. ¿para qué decir las grasas trans o las grasas saturadas trans? Que es muy distinto a las grasas saturadas naturales. Por supuesto que estoy peroxidando cada una de tus membranas celulares. Por eso en Calebit, uno de los exámenes que más hacemos es medir cómo están los ácidos grasos en membranas celulares y dar un informe del perfil de inflamación silenciosa. Otro elemento es el exceso de calorías vacías. Ahí hacemos otro examen que medir cómo el colágeno se te está envejeciendo. Nuestra principal proteína que tenemos es el colágeno. Y si ese colágeno se une a la glucosa, literalmente se carameliza. Y un colágeno caramelizado, un deportista dice, ¿sabes qué? Tuve un esguince, ruptura de algún ligamento porque hizo mucho esfuerzo. No, antes de responsabilizar el esfuerzo, pregúntate qué comes. Claro, ¿qué Porque comiste? si yo vengo comiendo alta cantidad de carbohidratos para tener gran masa muscular y no me controlo cetona, no me controlo la glicemia, no me controla el grado de glicación, puede que ese tendón viene previamente inflamado y basta un mínimo esfuerzo y va a terminar con una ruptura. Claro, ahora, para que la gente entienda el concepto de inflamación, en general se habla mucho de que una condición anti-envejecimiento, de salud en general, uno está inflamado. Pero la gente dice, ¿pero inflamado de a dónde? ¿Me sale un cototo? ¿Qué es la inflamación al final? ¿Por qué es tan malo para mí? En general, ese es un avance que ha tenido la medicina que podemos distinguir entre lo que es la inflamación aguda. Si yo me pego acá, me va a venir un dolor, Claro, un se hematoma, me ¿no va es a poner rojo, voy a tener una congestión y esta es una inflamación aguda. Si yo me tropiezo, me fracturo, voy a tener una inflamación aguda. Si yo tengo un cuadro infeccioso, voy a tener fiebre, me voy a estar congestivo, voy a transpirar, van a haber cambios en mis exámenes, es una inflamación aguda. Que te avisa que el cuerpo está enfermo, porque voy a ir al traumatólogo, porque voy a hacer reposo, Claro. porque voy a tomar a lo mejor algún medicamento. El problema está que gran parte de todas las patologías tiene que ver con este concepto de inflamación crónica de bajo grado, que es la que no duele, pero es la que te mata.
La inflamación crónica de bajo grado es una sobreexpresión de nuestro sistema inmunológico. Tenemos que recordar que el 90% de nuestro sistema inmunológico no está en los ganglios, no está en el corazón ni acá, está detrás de la pared de nuestro intestino. Perfecto. Entonces, todo lo que de alguna manera, una inadecuada alimentación, todo aquello que te oxida, entramos a otro elemento de los procesos de envejecimiento. El pago que nosotros tenemos por vivir, por respirar, es que nos envejecemos. Se produce estrés oxidativo cada vez que nosotros comemos. Yo necesito un 2 o un 3% de ese estrés oxidativo para virus, para bacteria, para mis propios procesos internos. Pero el 80, 85, 90% de exceso de estrés oxidativo por el aire que respiramos, por el exceso de actividad física, porque fumo, va a producir claramente la comida, el alcohol, ni siquiera lo tocamos, porque eso es otro problema severo. Vamos a hablar una hora de ese tema. En relación a eso, o el agua. Lamentablemente, ¿no es cierto? El agua tenemos que tomarla filtrada, ¿no sé? Podemos tomarla, sí, pero hoy día, lamentablemente, tenemos que tomar un agua filtrada si queremos estar bien. Pucha, entonces, nos va a faltar eso es la inflamación crónica que te produce una sobreexpresión del sistema inmune, y eso cascadas para todos los procesos, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ahí viene, medir estas moléculas antiinflamatorias, omega 3 y omega 6. Uno cree que se le inflama algo, pero al final es una inflamación general. Lo que se inflama es cosa básica, todos tus capilares por dentro. Claro, y uno no lo ve, pero tan inflamado y es una condición de salud muy mala. Pucha, qué lástima que el programa dure una hora solamente, porque podríamos hablar 2, 3, hasta 4 horas de tantos temas que hay de esto. Igual antes de ir cerrando, me encantaría que conversáramos de este workshop que viene de longevidad saludable, que entiendo es el 12 de noviembre, en donde vienen tremendos profesionales. Obviamente tú vas a estar ahí en el workshop de longevidad saludable. Cuéntanos un poco de eso. Mira, esto surgió una iniciativa porque en un comienzo hay muchos colegas que quieren entender esto que está detrás de dar un medicamento, un síntoma, que es la medicina longevidad, un poco lo que conversamos acá, pero en profundidad. Somos 4 colegas, viene una brillante colega, la doctora Leinao, que ella es deportóloga de Argentina. Está el doctor Cristian Ubilla, que es el jefe de odontología biológica, que es un temazo en cómo tenemos que orientar a una odontología casi como si fuera una medicina. La doctora Angeli Hernández, que también ella se formó también con máster en la Universidad de Barcelona. Y la idea es dar todo un workshop que inicialmente era para médicos y para profesionales del área de la salud, pero creemos que el público informado tome la rienda de su proceso curativo. Por lo tanto, está abierto a todo público que quiera entender. Lo único que tiene cupos limitados, pero es toda una mañana que partimos a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hablando en profundidad de todo lo nuevo que viene de la senescencia celular, todo lo que significa los nuevos fármacos que son xenomórficos, xenolíticos, cómo actúa el metabolismo, profundizar un poquito en todos estos pilares de los procesos de envejecimiento y qué podemos hacer hoy día. Bueno, claramente te voy a volver a invitar al programa porque hay mucho que hablar de este tema. Y lo que sí, ¿dónde se puede encontrar la entrada al workshop? ¿Hay que entrar al sitio tuyo? En general, Calevitz se hizo cargo de la parte académica, y quien está a cargo de esto es un evento también brillante que va a venir el día antes, que es el de Keto Santiago, ¿no? 2023, y en el contexto de Keto Santiago 2023, que también vamos a estar participando como exponente, el día domingo en el hotel de Vitacura Pullman se va a desarrollar este workshop de longevidad saludable. Bueno, ha sido un placer tenerte acá, Fernando. La verdad que, como te digo, podríamos hablar mucho rato. Espero que la gente en sus casas haya disfrutado de conceptos que son tan importantes para hacernos cargo de nuestra salud, para alargar nuestra curva de longevidad saludable. Así que queremos darle las gracias a Fernando por haber compartido tremendos conocimientos y tan buenos tips. Gracias, Fernando, por venir a 100 Bien.